En la reunión esta que llamaron ahí en Parque Mayor Valía, había que hacer algo. ¿Eso en qué año más o menos fue? Y eso ahora, estamos en el 19, y 1990 y tantos. 95, 94, 95. Ah, no fue hace tanto, ¿no? Sí, hace. A lo mejor no 95, pero sí 87, 90, por ahí andaba. No recuerdo bien las fechas. En este momento soy muy mal memorioso. Con la fecha, digamos, más que nada. Para retener fechas. No es el problema. Y bueno, pero ¿se acuerda qué pasó con esa reunión? ¿Se reunieron? Bueno, nos reunimos y el Araya dijo esto, tenemos que independizarnos, tenemos que hacernos algo, porque el Club Unión y Progreso, Parque Mayor Valía primero, siempre se brindó hacia la vecindad. Cuando había que hacer algún trámite para asfaltar o para arreglar un paso o para abrir una calle, era el club el que gestionaba delante de la comuna. Era como una especie de delegación. Una delegación que tenía contacto con el intendente, claro, que pasaron muchos intendentes. Y bueno, lo lograba. Entonces tenemos que tener un ente, un núcleo de gente que integrado se puede trabajar mancomunadamente con más facilidad. La unión hace la fuerza, está el dicho. Entonces vamos a nombrarnos gobierno. ¿Gobierno? Sí. En la República Argentina hay 4 o 5 repúblicas. Está la República de San Telmo, hay varias repúblicas, y nos carteamos entre ellos. Entonces nos explicaba cuál era la forma de constituirse como república. Sí. Después se podría conseguir incluso la personería jurídica. ¿Lo consiguieron? No, porque se murió, se disolvió todo antes. Bueno. Ahí presidente, por lógica, fue Araya. Después vicepresidente, don Andrés, el viejo que había abierto acá una estación de servicio justo en la esquina de la ganadería. Bien, se juntaron y pudieron declararse, hicieron esa carta de... Y nos registramos, como salió en los diarios y todo, se creó la República de Villa Italia. Teníamos en mente hacer una arcada grande en la entrada, que ahora está hecho por el municipio como un costillar de ballena, parece la entrada de Villa Italia Quintana. Ahí habíamos pensado hacer un arco metálico. ¿Usted estaba que dentro? dijera, sí, yo era integrante del gobierno. Sí. Yo era el decán de turno, y éramos 12 decanes de turno. Yo, valga la mala educación del primero mostrarme yo, y Martín, Pedro Martín, era el otro decán de turno, y nos turnábamos para las reuniones. Teníamos fechas de reunión de gobierno, el club nos había cedido un ambiente muy grande, con una mesa muy grande, y ahí nos reuníamos. Y cada cual tenía su nombramiento: ministro de Educación, ministro de Cultura, ministro de Relaciones Exteriores, todos tenían un cargo. Ya no se podía pedir la palabra y decir fulano de tal, no, estaba penalizado eso. Había que decir su excelencia el ministro fulano de tal. Había que hablar así, de esa manera. Sí, muy formal. Muy formal, y el formalismo lo había implantado Araya, que venía de las Fuerzas Armadas, o sea, sabía más o menos manejarse. Y cuando uno faltaba o llegaba tarde a las reuniones, tenía su penalidad. Y la penalidad era café. O sea, tenía que surtir 1 kilo o medio kilo de café para la próxima reunión. Entonces teníamos servicio de cafetería permanentemente asegurado. Claro, porque siempre alguien por trabajo, sí. Por eso no llegaba. Y habíamos pensado hacer una arcada ahí en Villa Italia y otra arcada en Dinamarca y Ruta. Porque la ruta todavía no existía. Claro. Era todo camino de tierra. Claro. Era otra entrada. Sí, otra entrada. Dinamarca y la Ruta. Las entradas más importantes. Marcarlas como entradas. Pero sí, se disolvió antes el gobierno. Habíamos logrado incluso hacer el periódico. La República. La República.
El señor Massa. Massa, justamente, era el que manejaba la impresión del periódico. Claro. Y Massa es el que recibía las noticias de lo que se resolvía en reuniones, y muchas veces Massa estaba presente y tomaba nota de lo que se resolvía. Claro. No eran todas cosas positivas y que tendían a lo edilicio, a que el barrio progresara. No era algo figurativo y nada más para No. figurar, no. Era concreto. Era para trabajar, Y servía. servía muy mucho. Los carnavales se orientaban hacia donde nosotros disponíamos, las prohibiciones en el carnaval de los globos y el agua. En ese entonces, los carnavales eran que se hacían en la calle Figueroa. Se llamaba Figueroa porque estaba el busto de Figueroa ahí en la intersección de las calles Machado, bien digo, y Colón. Ahí había un busto grande, Sí. hecho de piedra, no sé dónde fue parar ahora, del viejo Figueroa, que era un estanciero. Entonces la calle se llamaba Figueroa. Claro. Después cambió de nombre. Y se hacían los carnavales por ahí. Venían desde el centro, desde España, venía España, los carretones y las máscaras, había muchas máscaras, no como ahora que hay 4 o 5 máscaras locas nada más ahí. Sí. Se usaba mucho el papel picado, se usaba mucho el papel que se tiraba, La serpentina. la serpentina, esa es la palabra, serpentina. Y el agua que se utilizaba era de pomos de plomo, y era agua perfumada. Ese era el agua que se... ¿Para la kombucha? No, para mojar. Para mojarse, claro. No existía el globo, después apareció el globo. Claro, Pero después apareció la alevosía de poner cosas en el globo para que doliera. Sí, también. Eran reforzados, ponían un globo dentro del otro y lo inflaban para que golpeara a la vez antes de reventarse. Claro. Así había maldad. Y además de Unión como un centro, yo diría, político. Siempre el Club Unión fue el alma mater de todos los movimientos que se hacían en la Villa Italia. Claro. Las escaleras las consiguió Unión. Las escaleras de Vigil. La escalera de Vigil las hizo Pañaco, pero no fue la comuna, fue Unión hablando con la comuna, con el intendente para conseguir eso. Y conseguimos que rebajaran la loma de Villa Italia, que era una loma mucho más pronunciada. La loma de Quintana. Para hacerla más accesible. Y consiguieron que cambiaran la mano de Vicente López para hacerlo también salida. Claro. Una entrada y la otra salida, claro. Lo principal que había para Villa Italia. Como eso se logró el alumbrado de mercurio, se lograron tantas cosas a través del Club Unión y Progreso. Claro. Las cloacas, Ajá. instalarlas allá atrás de donde están instaladas ahora, los tanques depuradores y todo la obra sanitaria. La obra grande. Tal es así que se dice como broma que a Tandil, la gente de Tandil, nosotros hablamos de esta manera, porque de las vías para allá son tandileros, de las vías para acá ellos mismos nos catalogan los negros de la villa, porque tenemos malos antecedentes. Antes, cuando venía alguien de afuera que no gustaba a la muchachada de Villa Italia, se la atendía ahí en la loma, se apedreaba el auto o lo que fuere. ¿Eso era cierto? Sí, fue cierto. Bueno, los negros de la villa, y nos tenían temor a los negros de ellos, porque trabajábamos en patota. Claro. No era uno solo que se metía a frenar, ya era una masa de gente que hacía parapeto. O sea que el tema de la identidad del barrio es cierto, digamos. Incluso se decía, ahora que tenemos las cloacas, ustedes pórtense bien, porque el día que nosotros trabajamos, cerramos una valvulita que tenemos ahí y ya no fluye claro. las cloacas. Claro. Y ustedes hacen glu, 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 anegados allá abajo. Claro. Fui testigo de la inundación
la inundación grande que tuvimos. La del 51, la que se Esa, inundó todo. sí, sí, sí. Yo bajaba la loma de Villa Italia, Vicente López, que ya estaba asfaltado, y a mitad camino, a mitad bajada, hasta ahí llegué porque hasta ahí llegaba el agua. Y se veían pasar muebles, se veía pasar Era la época, todas cosas. la época que pasaba el arroyo. Sí, No, no. sí, no estaba entubado. Después, mucho más después se entubó. Y ahí justo en la esquina estaba en la calle Basílico y Vicente López había una fundición muy grande, EMSA se llamaba. Era la fundición que tenía mi suegro. Claro. Bueno, le llevó carbón, le llevó maquinaria. ¿Gente de la villa que sufrió algún daño o perdió la vida? ¿O no? Sí, hubo muertos también, hubo muertos. Y me acuerdo que salían de la Tandilera los operarios y ayudados por los bomberos podían cruzar y entrar en la villa. Cruzaban por el puente de Quintana, había un puente ahí. Hay un puente. Cruzaban con sogas, los bomberos ayudaban, con el agua hasta el hombro, asomaban la cabeza nada más y ayudaban a pasar a los operarios. Claro. De Villa Italia. Y bueno, y después se entubó el arroyo. El entubado fue una cosa que me sorprendió, una cosa cuadrada de cemento armado que hicieron. No era un túnel redondo, claro. No, cuadrado lo que hicieron. ¿Y a usted le pareció bien que hayan entubado todo el arroyo? Sí, tienen que seguirlo entubando, porque está creciendo Villa Italia. Y está creciendo todo lo que... Sí, cierto. Sí, cierto. Todo lo de Calamante, los hornos, estaban los hornos de ladrillo ahí. ¿No tenía funciones recreativas en esa época del arroyo? ¿Recreativas? Sí, digo, de ir, no sé. Y los chicos iban a jugar ahí, a hacer casitas, a hacer diques de contención, porque no era un arroyo caudaloso. Era chiquito. Sí, venía no un hilo de agua, pero sí muy poco caudal traía. Claro. Y lo que llamamos ahora el local que pusieron Puente de Azul ahí, ¿por qué le llaman Puente de Azul? Porque Arroyo Abierto, en una oportunidad peleando con otro chico de mi edad, el otro chico rajó, escapó y pegó el salto de una orilla a la otra. O sea, imagínate lo que era el arroyo, era una cosa angostita. Claro, y era el Puente Azul, le llamaban. Y ese era el camino, era mano al revés, era mano para allá, al revés de lo que es ahora. Figueroa para el lado de la metalúrgica. Para el lado de metalúrgica. Ya existía la fábrica, ¿no? La fábrica metalúrgica Tandil ya existía. Sí, no existía todavía, era un galpón. Lo llamaron Metalúrgica Tandil, pero era un galpón. Después fue creciendo. Claro. Y yo estaba presente y chusmeaba, porque entré a trabajar en Metalúrgica Tandil. Cuando hicieron el famoso tanque tan grande. El tanque que está ahí todavía. La empresa de Buenos Aires trajo todos los moldes y toda la maquinaria, y con vibración y el molde, y echaba material, y iba subiendo hasta que llegó a la gran altura. Claro. Y bueno, y mucha gente no sabe por qué le llaman Puente de Azul, porque ahí en esa intersección de calle, en Figueroa, que ahora esa es Figueroa, había un puente. El Puente de Azul le llamaban. ¿Por qué? Porque ese era el camino viejo que iba a Azul. Claro. Por eso le llamaban Puente de Azul. Era un puente que iba por la ciudad de Azul, como ese nombre. Claro. Cuando entubaron, desapareció el puente, claro, y empezaron a edificar. Sí. Hicieron la plazoleta ahí, Selvetti. La plaza. Sí. Un boliche que después se llamó Campana. Campana, puede ser. Y de este lado del puente, que al desaparecer el puente quedó la construcción bien a la vista, bien terraplenado todo, estaba la jabonería, había una jabonería, y estaba el que después fue intendente, no me acuerdo el apellido ahora,
muy buena persona, peronista, una fábrica de bolsas. Ahí íbamos a jugar en el arroyo ahí abajo, a hacer diques con mi hermano. Y para usted, porque siempre hay como discusiones, ¿Villa Italia hasta dónde llega? ¿Tiene límites? Está eso rodeado por ferrocarril Todo por y por la ruta. Ajá. Pero pasando la vía sigue siendo Villa Italia, ¿no? Pasando la vía para el lado de No, se llama Villa Laza. Villa Lázaro. Ajá. Pujol no, ya no es Villa Italia, la zona de Pujol. Bueno, Villa Italia va hasta la ruta, va hasta los cuarteles. Claro. Entonces pasando la vía salí. No, pasaba la vía por ahí. Ah, claro, esa Antes vía. de Pujol pasaba la vía, ahora quedó sepultada Es esa cierto, vía. es cierto. Ahora en una senda peatonal. A nosotros en el colegio nos habían enseñado que el ferrocarril era sinónimo de progreso, porque ayudaba a sacar las cosechas, a trasladar más rápido a la gente. Es cierto. Bueno, después aparecieron las rutas, los camiones, y el ferrocarril pasó a segundo plano. Sí. Y lamentablemente, si antes era progreso, ¿por qué no levantaron las vías y lo utilizan para fundición, para hacer otras cosas, ese material? Sí. No lo sepultan. Es cierto. Bueno, cada Y loco con su tema. ¿Algún personaje famoso de acá del barrio? Me han comentado acerca de un tal Paco Ramallo. Ah, bueno, pero ese era un personaje de... No estaba en su sano juicio, le patinaba el embrague y Sí. le faltaban jugadores en la cancha, como quien dice. Era muy buena persona, y para hacerlo enojar, el piberío le decía: Paco, 20 años de servicio, por servicio militar. Y él se enojaba, se enfurecía, agarraba todo lo que encontraba a mano y lo sacudía, cachos de ladrillo entero, lo sacudía. Pero era muy buena persona. Pasaba todos los días preguntando si un vecino necesitaba que le bombeara el agua al tanque, Claro. porque antes había bomba, no había agua corriente, no había gas. Era todo incipiente lo de la villa. ¿Otros personajes, además, famosos que usted recuerde? Bueno, de la villa que yo recuerde, Paco fue el El más loco. Sí. Sin duda. Sí. Bueno, y bombeando así, le daban comida a Paco o le daban dinero, y con ese dinero Paco compraba flores y se las llevaba a la madre al cementerio. Iba caminando hasta el cementerio llevándole flores, haciendo gauchada a los vecinos, juntaba dinero, compraba flores y se las llevaba a la madre. Claro. Era muy buena persona. Después otra persona. Y después el otra persona, pero salvando la diferencia, fue el ícono que tuvimos en Pasarelli, que hizo su cine en base al esfuerzo de los vecinos, de los que colaboraron en la comisión. Era un cura que se hacía querer porque él también trabajaba haciendo cosas en el cine, levantando pared, haciendo todo el cerco de planchones que rodea la parroquia. La hizo el cura Pasarelli, junto con colaboradores. Uno de los colaboradores era mi abuelo, anticlerical, pero cayó y se hizo amigo de Pasarelli por el ejemplo, por el laburador. Y también significa que el padre Pasarelli no discriminaba a los No, para nada. De los que Si dentro de la comisión teníamos gente evangelista, claro. y colaboraba con nosotros los católicos. Yo digo nosotros porque yo también integré esa comisión. Claro. Integré la comisión del cine, manejé la máquina, trabajé en boletería, hice de secretario, Claro. en las comisiones que se hicieron en la parroquia. Y ahora volviendo un poco a la actualidad, ¿qué piensa hoy de la villa? Hoy en día. Parece que es un brazo más de Tandil que se extiende para acá.